Hoy por hoy se tiene el paradigma de que la filosofía no es una práctica de las últimas décadas, pero es una ciencia que persiste y complementa todo desarrollo científico, técnico y tecnológico, así como el quehacer y su razón de ser. La filosofía y la ciencia son tan relevantes para la generación y desarrollo del conocimiento científico que sin ellas no existiría oportunidad para reflexionar bajo contextos históricos y epistemológicos en cualquier área del conocimiento. Esto lo escribió Evelyn Garnica Estrada en 2015. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Filosofía del Estado. A partir del siglo XIX, en el campo de las ideologías se produce una lucha particular entre lo que se conoce como ciencias y filosofía. En las primeras encontramos tres particularidades, que son el método, la objetividad y la falibilidad. Es decir, se escoge un objeto, se lo analiza a través de técnicas e instrumentos, siguiendo un camino para encontrar la verdad. Esa verdad, una vez hallada, no es definitiva, sino que puede ser refutada por futuras teorías, es decir, es corregible. En tanto que, por el otro lado, la filosofía es reflexiva, apela al pensamiento para el estudio de los fenómenos de la realidad y no se exterioriza, no sale del ámbito de lo estrictamente sabio. Por ende, la objetividad de la ciencia y la subjetividad de la filosofía ha dividido a los que se consideran científicos y filósofos, produciéndose de esta manera una confrontación antagónica entre aquellos que ven la realidad desde el punto de vista técnico y aquellos que ven la realidad desde el punto de vista de la sabiduría. Se entiende por cultura aquel orden de medios que no es otra cosa que aquellos objetos materiales que existen en el mundo y que fueron creados por el hombre para el servicio de su vida o de su existencia, a contrario de lo que es natural, aquello que surge espontáneamente en el planeta y que no tiene intervención humana. Así encontramos dentro de este ámbito a los animales, las plantas, el ambiente, la ecología, que son fenómenos que se producen de manera intuitiva, no de manera razonada como sería en el caso de la cultura. Ya que estamos hablando de cultura, es necesario saber que es producto de la intervención del intelecto y la dignidad humanas. Por ende, es de destacar que si la cultura se aplica para el bien, siempre va a ser beneficioso para el sujeto, en tanto que si se aplica para el mal, lo que encontramos no es orden, sino desorden, no encontramos cultura, sino barbarie. Y hablando de cultura, habíamos dicho que son el conjunto u orden de medios. ¿Y cuáles son esos medios? Tenemos en primer lugar al lenguaje, las instituciones y por último la técnica. Y si ello lo llevamos al ámbito de las ciencias, encontramos que el lenguaje son las ciencias del lenguaje. En cuanto a las instituciones, son las ciencias sociales. Y por último, en cuanto a lo que tiene que ver con la técnica, son las ciencias naturales. En el ámbito de las ciencias naturales, las técnicas son aplicadas para alcanzar la innovación, es decir, el invento. Cuando a través del intelecto el hombre logra desarrollar de la nada algo nuevo, a través de los instrumentos, a través de un objeto que nace
para facilitar la existencia de sus semejantes. Con la innovación se alcanza el progreso, que no es otra cosa que subir un escalón más en la evolución de la raza humana, que experimenta un cambio, una revolución. Ahora, el progreso no debe contentarse con la técnica y la innovación, debe también buscar la apropiación, es decir, acercar, divulgar o masificar los inventos para que esté al alcance de todos los demás individuos humanos. Existe un par de ejemplos que podría clarificar lo que venimos desarrollando hasta aquí. Por ejemplo, la rueda. Una vez que ella fue inventada, inmediatamente fue utilizada por el hombre para diversos menesteres, especialmente en lo que tiene que ver en el traslado, para acortar distancias y tiempos, en el transporte de personas y productos. También la imprenta, invento de Johannes Gutenberg en el año 1440, lo que hizo fue revolucionar el ámbito de los textos, pues hasta ese entonces los mismos eran desarrollados de forma manual y tenían acceso a ellos únicamente una élite adinerada que por lo tanto solamente podía acceder al conocimiento a través de su poder económico. Sin embargo, con la imprenta eso cambió y se democratizó el acceso a las teorías y los escritos de los autores clásicos. Es decir, la imprenta revolucionó por completo lo que se entiende por la divulgación de la escritura humana. Y recuerden que el primer texto que fue impreso a través de este invento fue la Biblia. Pensar y sentir son dos conceptos distintos. Sin embargo, son dependientes. ¿Por qué? Debido a que el pensamiento, que es la fuente del conocimiento, se alcanza a través de los diferentes mecanismos que tenemos incorporados en nuestro cuerpo de forma natural, que nos permiten percibir formas, texturas, gustos, olores de los fenómenos u objetos fuera de nosotros. Ahora, el conocimiento también implica alcanzar lo que se conoce como orden. La razón, que es propio de los seres humanos, lo que busca siempre es establecer prioridades. He ahí el orden. Es decir, poder distinguir situaciones antagónicas. Por ejemplo, lo igual de lo distinto, lo inferior de lo superior, la causa del efecto. Los seres humanos somos sujetos que al nacer básicamente ignoramos todo. Únicamente con las relaciones que vamos teniendo con sujetos y objetos al transcurrir el tiempo, es decir, con los días, meses y años, vamos adquiriendo conocimientos y madurando nuestra razón. Es decir, el intelecto se va disciplinando hasta alcanzar un momento en que tenemos habilidades o dones que se conocen como virtudes. Ahí es donde se produce esa línea o encadenamiento de acciones que a lo largo de nuestras vidas nos van haciendo seres con razón. En este punto tenemos que preguntarnos si es lo mismo cantidad que calidad.
Cuando hablamos de cantidad, nos estamos refiriendo a elementos externos, como por ejemplo el dinero, gasolina, que a medida que vamos consumiéndolos, ellos se desgastan. Por ende, llega un momento en que definitivamente terminan. En cambio, cuando hablamos de cualidades o calidad, nos estamos refiriendo a fenómenos propios del interior de nosotros mismos que se produce por medio de prácticas constantes, acciones y errores que no se desgastan, sino que se potencian con sus prácticas cotidianas, a diferencia de lo que ocurre con la cantidad. Es decir, lo que debe lograrse con estas dos palabras es comprender que en nuestras vidas se debe inclinarse siempre a lograr la calidad en nuestras virtudes antes que la cantidad en los objetos externos. El conocimiento de la verdad absoluta de las cosas depende de la actitud que el sujeto pensante adopte. Y esto se desarrolló a lo largo de la historia de la filosofía en tres categorías específicas, que son la actitud teorética, la actitud práctica y por último la actitud positivista. La actitud teorética no es otra cosa que aquella que se inicia con la admiración y a través de ella intenta encontrar la verdad de la naturaleza de las cosas a través del conocimiento y básicamente de la antropología o la naturaleza del hombre. En tanto que la actitud práctica se basa en que la filosofía debe buscar la realidad de las cosas por medio de acciones que se llevan a cabo experimentando las injusticias. Y con estas injusticias lo que se logra es denunciar situaciones erradas y lograr influir básicamente en lo que es la recuperación de ciertas políticas que se dan en realidades en momentos determinados del pasado, del presente o del devenir. Y finalmente encontramos a la actitud positivista, que es aquella que deja de lado el conocimiento, deja de lado las acciones y se concentra en los objetos, en la realidad. Y básicamente sirve de base e instrumento para las industrias y también para los gobiernos de turno. Y lo que busca es justamente a través de los instrumentos o de las cosas llegar a la solución de todos los problemas. La actitud teorética se desarrolló principalmente en la antigüedad clásica, en Grecia, donde nace la filosofía. Y los principales referentes de este tipo de actitud fueron Pitágoras y Platón. Platón fue un filósofo que vivió alrededor del siglo IV a.C. y él observó en la sociedad tres categorías de sujetos. Primero, el sujeto que vive según el placer. Lo que busca este individuo es acumular riqueza, confort, comodidad para lograr la felicidad. Luego encontró a aquella persona que vive según la fama. Lo que busca es el honor y también el prestigio, como en el caso de los atletas o los soldados. Y por último estaba la categoría de sujetos que vivían según la razón. Es decir, aquellos que se valían del conocimiento, de la reflexión, del razonamiento mental para encontrar la verdad de todo lo que se conocía. Entonces, de esa manera, así él clasificó
cómo se desarrollaba la actitud de los diferentes grupos de personas dentro de una sociedad. La Academia de Atenas fue fundada por Aristóteles en el 387 a.C. y se desarrolló dentro de lo que es la actitud teorética. También, gracias a la Academia Ateniense, encontramos en ella una semilla de lo que en la época medieval sirvió de inspiración para la creación de las universidades, en donde se instruyó en ciencias o filosofía a los estudiantes universitarios. Pero volviendo a lo que era la Academia Ateniense, ella se fundaba en 3 principios fundamentales. Primero, que el ser humano debía atender a ocupar su tiempo básicamente en lo que tenía que ver con el pensamiento, el estudio, el saber, el ocio, en el buen sentido de la expresión, y la escolé, que es un término griego que significa escuela. Eso garantizaba el gozo, la verdad y la felicidad. Por otro lado, en la Academia Ateniense sostenían que, por ejemplo, la vida de los animales se basaba en la satisfacción de necesidades inmediatas. No se interrogaban, por ende no eran individuos o criaturas pensantes. Y por último, tenemos que la persona subordina su existencia a el desarrollo de la vida mental desde lo especulativo. Con la escuela ateniense surgieron corrientes que buscaron instruir a los alumnos que acudían a sus aulas sobre lo que significaba la realidad del mundo y cómo alcanzar la excelencia en sus propias vidas. Es así como el estoicismo surge como una corriente que enseñó el hecho de que un individuo se podría considerar como sabio cuando alcanzaba la felicidad. Y alcanzar la felicidad no es otra cosa que vivir de manera justa, austera, obedeciendo los mandatos de los dioses. Y por lo tanto, de esa manera se evitaba lo contrario a la felicidad, que es el sufrimiento, que se alcanzaba cuando el individuo incurría en el error o experimentaba el camino del mal. Por otro lado, encontramos a la corriente epicureísta, que fue fundada por Epicurio de Samos en el año 341 a.C. y que lo que enseñaba esta corriente era que se alcanzaba la felicidad a través del placer. Ahora, este placer debía ser sereno y también natural, porque existían otros que eran violentos y antinaturales. Entre los primeros encontramos aquella acción humana que lo que busca es vivir de manera austera, como en el caso de lo que pregonaba la corriente anterior, pero desde el punto de vista de la subsistencia, es decir, era suficiente pan y agua para vivir de manera justa. En tanto, por el otro lado, exponía que se llegaba al placer antinatural y violento a través de la embriaguez, los excesos, que lo que provocaban en el individuo era la inquietud, el dolor y por sobre todas las cosas la angustia. También enseñó a la escuela epicureísta que se debía entender que existían 3 tipos de temores:
o 3 tipos de miedos: a Dios, a la muerte y al dolor. Entre los siglos 2 y 4 después de Cristo vuelven a surgir las corrientes o pensamientos platónicos y aristotélicos, pero con el complemento de las ideologías cristianas. Entre los principales referentes de lo que se conoce como la patrística se encuentra San Agustín de Hipona, que vivió entre el 354 al 430 después de Cristo. Básicamente lo que pregonaba era que todo lo que decían Platón y Aristóteles era correcto. Sin embargo, esos pensamientos o filosofías debían contemplarse desde lo estrictamente divino, basado en un Dios que era el judío, que no solamente era exclusivo de la nación hebraica, sino que también debía considerarse como un Dios universal que alcanzaba a todos los humanos que vivían en aquella época. Es decir, para la patrística existía un solo bien, un solo ser superior justo, que era el Dios judío. A partir del siglo XVIII surge una nueva corriente filosófica que va de contramano con todo lo que se venía desarrollando hasta ese entonces, que era una filosofía básicamente antropocentrista. Acuérdense, la actitud teorética. ¿Qué es lo que implementa la filosofía del siglo XVIII? Que el ser humano es el centro del universo. No era ya Dios lo que se pensaba que gobernaba todo lo físico, metafísico y lo filosófico, sino que era el hombre desde su propia esencia de ser racional el que debía determinar cuál debía ser su destino desde su individualidad y desde su perspectiva como individuo pensante. Esto revolucionó por completo lo que es la filosofía hasta ese momento, o lo que fue la filosofía hasta ese momento. Y entre los principales referentes los encontramos a Kant y Augusto Comte. Immanuel Kant fue un filósofo austriaco que nació en el siglo XVIII y es considerado uno de los principales referentes de la filosofía ilustrada moderna. Este pensador europeo lo que desarrolló con su obra, como por ejemplo Crítica a la razón pura, fue una filosofía basada en la actitud práctica, donde el pensamiento se reposa básicamente en estos caracteres o principios: la especulación, lo ético, la independencia individual, es decir, la elevación de la naturaleza humana, que es la libertad. Todo ser humano nace por esencia con libertad, y también que se logra la justicia definitiva con el bienestar físico y moral. En tanto que Augusto Comte fue el filósofo ya posmoderno que vivió alrededor del siglo XIX, y lo que diferencia a Augusto Comte de Kant es que este filósofo instauró el positivismo, que no es otra cosa que la prevalencia de la realidad, de los hechos, de los objetos sobre el pensamiento y la reflexión. Es decir, no andaba por la filosofía especulativa. Instauró por ende el utilitarismo y el pragmatismo para alcanzar el éxito. Era antimetafísico y también
estableció que el saber debe estar al servicio de la industria y la política. Augusto Comte debe recordarse que también es considerado el padre de la filosofía y también uno de los que implementó por primera vez el término ciencia para dar a entender aquello que es diferente a la filosofía. Hasta aquí el presente material, que es el resumen de la segunda clase, en donde desarrollamos cómo se fue en la historia dando el pensamiento filosófico hasta que desembocó en la ciencia. Dejo a criterio de cada uno de ustedes el de reflexionar si ciencia y filosofía son disciplinas que deben ser manejadas de forma separada o si sin embargo deben complementarse. A mi modo de ver personal, la filosofía constituye un área de saber humano que parió a la ciencia, porque sin filosofía no hubiese existido ciencia. Sin embargo, la ciencia no debe prescindir de la filosofía para sus métodos y análisis, así como también, a la inversa, la filosofía no debe prescindir de la ciencia, porque no todo debe quedar en lo estrictamente reflexivo, sino que también lo que aporta la ciencia a través de la objetividad y la demostración de los hechos es algo que debe ser tomado muy en cuenta por la filosofía para entender la realidad desde el punto de vista práctico.